Fernando III, rey de León y Castilla, lideró el esfuerzo cruzado más extenso de la historia y más tarde fue canonizado como santo por la Iglesia Católica. De joven, Fernando logró navegar con éxito el turbulento panorama de los conflictos internos de su familia. Fue un valiente general y un cristiano dedicado, impulsado por la antigua causa de la reconquista de España. Su oponente más decidido fue Ibn Hud, un antiguo mercenario que afirmaba ser descendiente de los antiguos emires de Zaragoza. Un comandante talentoso y un guerrero valiente, Ibn Hud reunió a los musulmanes de Al-Ándalus y se enfrentó al rey Fernando. Finalmente, esta batalla culminaría en Córdoba, la que fuera capital de los conquistadores árabes omeyas de España. Hoy en Historia de las Cruzadas Reales exploraremos este episodio crucial en la historia de la península ibérica, San Fernando y la Gran Cruzada de España. Alrededor del año 1200 nació un niño de Alfonso IX, rey de León, y Berenguela de Castilla, hija del viejo rey guerrero Alfonso VIII de Castilla. Al bebé lo llamaron Fernando, y aunque nació en dos de las casas reales más prestigiosas de la España cristiana, su futuro era incierto. Alfonso VIII de Castilla había casado a su hija, Berenguela, con Alfonso IX de León, en un intento de reconciliar las tensiones entre sus respectivos reinos. Pero el matrimonio fracasó y Berenguela regresó al reino de su padre. Alfonso IX resentía amargamente a su suegro, Alfonso VIII, quien años antes le había exigido al joven Alfonso que lo reconociera como su señor. Antes de respaldar a Alfonso IX como rey de León, Alfonso IX ahora también resentía a su exreina Berenguela por su apoyo inquebrantable a su padre. El rey de León mantenía a su propio hijo, Fernando, como un rehén virtual en su corte. Sobre todo, quería asegurarse de que Fernando nunca heredara el trono de Castilla. Mientras tanto, Berenguela anhelaba tener a su hijo con ella de nuevo. Cuando su padre, el rey Alfonso VIII, murió en 1214, su hermano menor Enrique tomó el trono, con Berenguela actuando como regente. A los 13 años, Enrique murió inesperadamente. Muerto por una teja que cayó de un techo, Berenguela mantuvo en secreto la muerte de su hermano. Ella llamó a su hijo Fernando para una visita, y Alfonso IX, sin saber que Castilla acababa de perder a su rey, accedió. Como el hijo sobreviviente mayor de Alfonso VIII, Berenguela pudo haber reclamado el trono para sí misma, pero Berenguela sintió que su reino necesitaba unirse alrededor de un joven rey fuerte. Cuando Fernando llegó a Castilla, un joven alto y atlético de 16 años, Berenguela reunió a los caballeros y altos mandos del reino en Valladolid el 2 de julio de 1217. Aquí, Berenguela legó el reino de su padre a Fernando, convirtiéndolo en Fernando III, rey de Castilla. Al entregar su reino, Berenguela en realidad lo aseguró, ya que sería la consejera de confianza de su hijo. A partir de entonces, madre e hijo estuvieron siempre muy unidos y compartían la misma devoción por la fe cristiana. Cuando Alfonso IX se dio cuenta de lo que su antigua reina había hecho, intentó reunir apoyo para invadir Castilla. Pero al final, Alfonso IX reconoció que no había suficiente entusiasmo para una guerra así y se resignó a hacer la paz con Fernando III en 1218. Alfonso IX debió de sentir que su difunto suegro y su antigua reina habían ganado, y hay poca evidencia de que sintiera mucho orgullo por su prometedor hijo, quien ahora se sentaba en el trono de Castilla. Durante este periodo, gran parte del norte de África y los territorios de España, gobernados por musulmanes, estaban dominados por el califato almohade, un imperio bereber con base en Marruecos que en el pasado había infligido serios reveses a los reinos cristianos de España. En enero de 1224 murió el califa almohade Al-Mustansir. Al-Mustansir no había sido un líder militar fuerte, pero su reinado había sido tranquilo.
Con su muerte estalló una lucha de poder entre los líderes almohades. Los poderes cristianos de España tomaron nota. En el verano de 1224, el rey Fernando III reunió a su corte y proclamó su deseo de lanzar una cruzada contra el sur musulmán de España. Conocida como Al-Ándalus, la crónica latina de los reyes de Castilla registra el episodio de manera dramática. El rey mandó a todos los magnates, vasallos y maestres de las órdenes reunirse en Toledo a inicios de septiembre. Preparado para invadir territorio sarraceno con él, el propio rey, como un león rugiente, en cumplimiento de su voto, cruzó Extremadura y entró en Toledo alrededor de la fiesta de la Asunción de la bendita María. Alfonso IX, ya en el ocaso de su vida, también emprendió varias campañas para conquistar territorios musulmanes. Alfonso IX siempre estuvo indeciso sobre la sucesión de León y nunca lo resolvió totalmente. Sin embargo, cuando murió en 1230 Fernando III y su madre aseguraron el control del trono leonés. Fernando III se convirtió en monarca de un León y Castilla recién reunificada. La importancia de la reunificación de León y Castilla no pasó desapercibida para nadie en la península ibérica, ya fueran musulmanes o cristianos. Fernando III era ahora el gobernante más poderoso de la península y estaba en una excelente posición para expandir sus esfuerzos cruzados. En 1233 renovó sus votos de someter al Ándalus, es decir, las regiones de España controladas por los musulmanes, como ellos mismos las llamaban en su lengua árabe. Fernando ya había asegurado una posición al sur del lugar de la victoria de su abuelo en la batalla de las Navas de Tolosa, y las divisiones entre los musulmanes del norte de África y España se estaban intensificando. El imperio almohade había degenerado en una guerra civil en el norte de África, mientras que en España las lealtades estaban divididas dentro de la España musulmana. Dos príncipes formidables surgieron, Muhammad al-Ahmar el Rojo y Muhammad ibn Hud, un mercenario de Murcia que atrajo apoyo por su capacidad como general y por su devota dedicación al Islam. El espíritu combativo de Ibn Hud pronto le ganó un amplio apoyo y tomó el poder. En Córdoba, Sevilla y Granada llegó una embajada de Bagdad proclamando a Ibn Hud como el fiel servidor del califa abasí, lo que supuso otro impulso al prestigio del antiguo mercenario. Sin embargo, Al-Ahmar el Rojo se levantó en rebelión, proclamando su independencia en Argonauta en 1232. Los dos se enfrentaron, pero finalmente llegaron a una tregua incómoda en la que Ibn Hud reconoció el gobierno del emir rojo en Argona, Jaén. Fernando aprovechó esta discordia y lanzó una amplia ofensiva en Al-Ándalus. En 1233, sus vasallos tomaron Trujillo, Medellín, Alhaya, Santa Cruz y Magacela, en Extremadura. Ibn Hud encabezó una audaz expedición para liberar Trujillo, pero fue rechazado en enero de 1233 por Gonzalo Yáñez, maestre de la Orden de Santiago, una orden militar castellana de monjes guerreros similar a los caballeros templarios. Mientras tanto, San Fernando sitió la ciudad fuertemente fortificada de Úbeda, la última fortaleza mora en la región. Al rendirse la ciudad en julio de 1233, Fernando permitió que los habitantes se marcharan con vida y con lo que pudieran cargar. Durante este periodo, grupos de jinetes castellanos a menudo operaban de manera independiente en la frontera, aprovechando la situación deteriorada dentro de las tierras musulmanas para lanzar pequeñas incursiones en pueblos, castillos y caravanas de mulas. Uno de estos grupos operaba en las afueras de Córdoba cuando recibieron información de que un grupo de musulmanes en el distrito oriental estaba conspirando para derrocar la ciudad problemática y estaban dispuestos a aceptar la ayuda cristiana. Aprovechando esta oportunidad, los caballeros entraron en conspiración con esta facción musulmana. Una noche, guiados por sus guías moros, los castellanos escalaron la muralla de la ciudad, mataron a los guardias que encontraron y aseguraron el control de un suburbio fortificado.
Al amanecer, el pánico se apoderó de la ciudad y los musulmanes salieron rápidamente para desalojar a los cristianos atrincherados en su suburbio. Los cristianos resistieron con dificultad ante los fuertes asaltos. Desesperados, enviaron un mensaje al rey Fernando para que viniera pronto a reclamar Córdoba. En enero de 1236, los caminos eran casi intransitables por el clima invernal. Córdoba estaba llena de combatientes comprometidos, e Ibn Hud seguramente llegaría con un ejército de refuerzo. Fernando, sin embargo, vio la mano de Dios en estos acontecimientos. El rey cabalgó con unos jinetes hasta Zamora y dio un apasionado discurso a la ciudadanía, llamándolos a tomar el valor de sus antepasados y luchar por la antigua capital mora. Reunió caballos y armas en Salamanca, mientras su madre, la reina Berenguela, organizaba las finanzas para la expedición. Luego, como escribió el cronista, como un águila lanzándose sobre su presa, marchó con sus fuerzas a través de un territorio no pacificado, lodoso e inundado hasta Córdoba. Con él iban representantes de todas las principales casas nobles de León y Castilla, cuyos antepasados habían luchado durante todos los largos siglos de la Reconquista. Al saber del avance de Fernando, Ibn Hud buscó animar rápido a sus seguidores musulmanes. Reunió un gran ejército compuesto por unos 5.000 jinetes y alrededor de 30.000 infantes y partió para socorrer la ciudad. El 7 de febrero de 1236, Fernando llegó a Córdoba con solo una pequeña fuerza para bloquear los refuerzos. Ocupó el lado sur del río, cerca del antiguo puente romano hacia Écija. Allí, Fernando acampó con 200 caballeros. Fernando quería llegar a Córdoba antes de que su ejército estuviera reunido para levantar los ánimos de los castellanos que mantenían el arrabal dentro de la ciudad y para inspirar el espíritu de su gente. Mientras tanto, Ibn Hud llegó a Écija, pero dudó al recibir informes de numerosos contingentes castellanos. En el camino a Córdoba no avanzó más y luego regresó a Sevilla, dejando parte de sus fuerzas atrás para vigilar los acontecimientos en Córdoba. Mientras tanto, las tropas de Fernando se multiplicaban alrededor de la metrópolis musulmana. Los cordobeses se desesperaron tras Pascua al llegar las milicias de Salamanca, Zamora, Toro y el resto de León y Galicia. Esa primavera, los cristianos destruyeron los campos y apretaron el asedio. Una vez que quedó claro que Ibn Hud no podía ayudar, los cordobeses ofrecieron rendirse. Fernando recibió las llaves de la ciudad de Abu Hassan el 29 de junio de 1236. El rey entonces envió al maestro Lope de Pitero para llevar una cruz a la ciudad y colocarla en la torre más alta de la gran mezquita. Esa misma tarde, la mezquita, con su laberinto de columnas y arcos, fue consagrada como catedral por el clero castellano dedicado a la Virgen María, Santa María. Al día siguiente, Fernando mismo entró a la ciudad con su ejército y escuchó misa en la catedral. El rey ocupó el magnífico palacio habitado por generaciones de gobernantes musulmanes desde el siglo VIII. Allí se sentó en el antiguo trono de los califas, rodeado de sus caballeros. Fue un momento histórico en la historia de España. Córdoba, la magnífica capital de los omeyas, la ciudad más apreciada por los musulmanes de Iberia, finalmente fue tomada por los cristianos. Fue a Córdoba a donde llevaban prisionero a Pelayo de Asturias en el siglo VIII, cuando escapó y comenzó el levantamiento cristiano contra los conquistadores árabes. Fue a Córdoba a donde Almanzor, el siempre victorioso, había arrastrado las santas campanas de Santiago de Compostela, unos 2 siglos antes. La caída de Córdoba se sintió muy profundamente, pero de manera muy diferente por ambos bandos. Para los cristianos fue un triunfo emocionante. Para los musulmanes fue una pérdida desgarradora. El cronista musulmán Al-Himyari describió a Fernando III como un hombre apacible, alguien con sentido político. Fernando permitió que los cordobeses abandonaran la ciudad, llevándose consigo todo lo que pudieran cargar. Si decidían quedarse, podían seguir practicando su fe. El arzobispo Rodrigo de Toledo, al recordar los hechos, escribió: para corregir una antigua injusticia,
el rey Fernando devolvió la iglesia de Santiago y la restauró. Las campanas de Santiago que Almanzor había llevado a la mezquita de Córdoba, donde, para aflicción del pueblo cristiano, fueron colgadas como lámparas. Una vez más, las antiguas campanas sonarían en Santiago de Compostela. La victoria de Fernando en Córdoba resonó en toda la cristiandad. El 3 de septiembre, el Papa Gregorio IX emitió una bula elogiando la conquista de Fernando y otorgándole fondos sustanciales destinados a futuras cruzadas contra Al-Ándalus. La caída de Córdoba abrió el valle del Guadalquivir a Fernando, y en los años siguientes, muchos castillos y pueblos que antes eran leales a Córdoba se rindieron ante él. La pérdida de la ciudad fue un golpe grave para Ibn Hud, quien nunca recuperó su antiguo prestigio. La agitación continuó extendiéndose por Al-Ándalus, y en 1238 Ibn Hud fue asesinado por uno de sus propios seguidores. Fue un final poco digno para un hombre que había mostrado valentía ante una gran prueba, aunque al final hubiera flaqueado. Al final, Ibn al-Ahmar el Rojo se benefició de la muerte de su rival y se esforzó por llenar el vacío de liderazgo en Al-Ándalus. Sus propios seguidores lo proclamaron emir en Málaga y Almería, y estableció su nueva capital en Granada, fundando así la dinastía Nasrida. Eso tendría un papel dinámico en los siglos siguientes. Aquí el emir rojo comenzó las fortificaciones que se convertirían en el magnífico Palacio de la Alhambra. Gracias por vernos. Seguiremos las hazañas de Fernando III en un video futuro. Ahora mira nuestro documental sobre la reina Isabel de Castilla y su campaña para tomar Granada. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para verlo ahora. Además, no olvides suscribirte a este canal y visitarnos en Patreon. El enlace está en la descripción de abajo.